Estamos en la tercera semana de nuestra colección de mensajes, viviendo en comunidad. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no se vive solo. Es la tercera semana que vamos a estar compartiendo un mensaje que habla, que empodera, que asegura, que nos enseña la importancia de vivir el reino de Dios en comunidad. Veíamos cómo en el reino de Dios no se pelea solo. Veíamos cómo el reino de Dios es una comunidad que pelea unida. Veíamos cómo el reino de Dios es una comunidad de amor. Y en esta mañana va a ser un mensaje especial, el tercer mensaje, empezando la Semana Santa, Domingo de Ramos. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 36, dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y el tema del mensaje de esta mañana es simplemente comunidad de oración. No solamente somos una comunidad que pelea unidad, no solamente somos una comunidad de amor, pero somos una comunidad de oración. Entendemos el poder que hay en poder conversar, en poder hablar, en poder orar, en poder estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No solamente que Él escuche nuestra voz, pero también que nosotros podamos escuchar su voz cuando hablamos con Él. Amén. Podemos orar por un segundo. Padre eterno y Dios de gloria, te damos gracias por esta palabra. Gracias por lo que hiciste, Dios mío. Gracias porque nos has dado la oportunidad no solamente de que alguien hable por nosotros delante de ti, interceda por nosotros, sino que nosotros mismos podemos venir y conversar contigo, hablar contigo, orar. Y en esta mañana queremos que nos recuerdes, queremos que nos enseñes, queremos que llegues a lo más profundo de nuestro corazón y que podamos recibir la revelación de que pertenecemos a una comunidad que ora, a una comunidad que cree en la oración, que cree en el conversar contigo, que no tiene la oración como último recurso, sino que es nuestra primera respuesta, es nuestra primera acción, no solamente en el día, pero también ante cada desafío de la vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les quiero contar algo que nos sucedió con Caro hace algunos años y fue que Caro prácticamente me salvó la vida hace algunos años. Se recuerdo que estábamos visitando uno de los parques de atracciones en Orlando. Y cuando estábamos allá, Dana y yo íbamos caminando por estos parques. Había que caminar demasiado, caminar muchísimo. Jane tenía 4 años, Caro tenía 9 años. Y vimos un juguete que a Jane le fascinaba, le encantaba ese juguete. Y decidimos que queríamos comprarle juguete, pero cuando vimos que teníamos que no solamente pagar dinero para adquirir el juguete, sino que teníamos que utilizar nuestro talento, la cosa se puso un poco más difícil. La cosa es que teníamos que comprar unas monedas, que con esas monedas se las dábamos a una persona y la persona nos dejaba tirar algunas pelotas y si encestábamos 3,
2 de las 3 pelotas que nos daban la oportunidad de tirar, entonces nos daban el juguete para Jane. Por supuesto, compramos 2 monedas. Cuando fuimos a tirar, Caro empezó, yo quiero tirar, yo quiero tirar, yo quiero tirar. Y Jane decía, yo quiero aquel, yo quiero aquel, yo quiero aquel. Y yo le decía a Caro, déjame coger el juguete primero y ya después tú tiras todas las pelotas que tú quieras. Caro, muy obediente, me hizo caso, se esperó y yo dije, ahora me preparo y voy a tirar. Tiré la primera, la gente miraba y fallé. Me preparé para la segunda y dije, estas 2 sí tengo que colarlas, estas son las buenas. Tiré la segunda y fallé. Aunque colara la tercera ya no me iban a dar el juguete, pero le dije al hombre, por favor, déjame tirar esta para practicar un poco. Y Caro seguía al lado mío, por favor, déjame tirar una, por favor, déjame tirar una. Le dije, Caro, ahora sí estamos en problemas. Esto tengo que practicarlo y tengo que echar estas canastas porque si no, Jane va a llorar mucho. Ella quiere ese juguete y se lo prometimos. Tú me vas a ayudar si te quedas aquí tranquilita. Tiré la tercera pelota y ¿qué ustedes creen que pasó? Fallé de nuevo. Le dije, Caro, ahora sí no vas a tirar ninguna. Ahora tienes que esperar a que yo pueda coger este juguete y después tú tiras la otra pelota. Me quedaban 3 oportunidades. Había perdido una moneda, me quedaba una moneda. Tiré la cuarta pelota. ¿Y ustedes creen qué pasó? Fallé de nuevo. Me quedaban 2 oportunidades. Miré a Caro y le dije, por lo menos voy a decepcionar a una, pero voy a alegrar a la otra. Tira estas 2 que quedan y por lo menos ya estoy contento y estás contenta tú. Con la otra ya me arreglaré, le compraré otro muñeco. Caro se prepara, la gente estaba mirando, a nadie mirando. Nosotros nunca pensamos que Caro podía echar una de esas canastas. Caro no tiró por arriba, tiró por abajo, se echó más para atrás. Yo trataba de pegarme al aro, Caro se despegó del aro y dije, nunca más. Esa niña, yo he fallado 4 pelotas, ya no va a tirar ni una. Impresionantemente, cuando Caro tira la primera, la canasta cae. Nosotros no lo podíamos creer y decíamos, ¡yeah! Y brincábamos en medio de aquel todo el parque y la gente nos miraba como locos. Lo que nunca nos imaginamos fue que Caro se preparara para la segunda y le decíamos, Caro, ahora sí, tú sí puedes, esto está bueno, el juego está empatado ahora. Una fallada y una colada. Y la segunda pelota que Caro tiró, la coló también y nos dieron el juguete que estábamos esperando para Jane. Yo fallé 4 veces y Caro echó sus 2 canastas. Aquello fue increíble, nosotros saltábamos como si hubiésemos ganado el último juego de la NBA, de la NBA. Y hubiésemos dado el trofeo, que nos hubiesen dado el trofeo. Y Jane contenta y Caro contenta y yo más contento todavía porque ya la gente se había olvidado de las 4 veces que yo había fallado. Pero fue impresionante poder ver cómo de esos 6 tiros, yo fallé 4 y ella coló 2. Y lo increíble fue que no se vieron los 4 que yo fallé si no hubiese sido porque Caro coló las 2 canastas que yo no pude colar en 4 intentos. Y lo que me llamaba la atención es que cuando tiramos 6 veces, yo disfruté esas 2 veces como si yo hubiese colado esas canastas. Con el apoyo de Caro, yo pude ver que aunque yo fallé, yo pude ganar y obtener la victoria que yo quería, lo que yo estaba esperando. Y la verdad es que me preguntaba cuántos de nosotros podemos estar aquí y queremos estar colando todas las canastas que vienen a nuestras manos, no solamente cuando estamos jugando, pero en nuestro diario vivir. Queremos echar cada canasta, queremos hacer las cosas completamente bien, queremos colar todas las cosas que tenemos y queremos que ganar el premio que estamos buscando. Queremos que todo nos salga bien en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, que todo nos salga bien en nuestro hogar, en nuestra casa. Y la realidad es que muchas veces pensando que estamos haciendo las cosas bien, pensando que nos estamos preparando bien, pensando que estamos colando cada una de las canastas que se nos está dando, puede ser que estemos fallando en la vida. Y fallando en cosas tan sencillas como simplemente en la oración. Y me preguntaba, ¿será que nosotros podemos estar fallando al orar? ¿Será que nosotros podemos estar yendo delante del Padre y pidiéndole y hablándole y diciéndole lo que tenemos en nuestro corazón y aún estar fallando en nuestra oración? ¿Habrá alguna manera correcta para poder orar, para poder hablar con el Padre, para poder decirle simplemente, no pensando que ya por decirle algo ya Dios nos va a darlo porque ya hice un tiempo, ya estuvo el tiempo que tenía que estar, ya hablé con Dios, pues ya lo puse en las manos de Dios y ahora que Dios se las arregle? ¿Será que habrá alguna manera que no solamente
hagamos mecánicamente en nuestras vidas la oración, sino que hay una manera en la que nosotros podemos orar y podemos recibir la respuesta de Dios, aunque no sea la respuesta que nosotros le estamos pidiendo. Y cuando estuve estudiando y viendo todo este mensaje, me di cuenta que hay varias maneras de hacer o tener una comunicación efectiva con el Padre. Hay varias maneras en las que nosotros podemos orar y hacerlo eficazmente. Y una de estas maneras es hacerlo en comunidad. No estamos simplemente llamados a orar independientemente y solos como si viviéramos como un hijo de Dios que queda en el mundo, sino que una de esas maneras eficaces de poder orar, de poder hablar con Dios, es hacerlo en comunidad. Y quizás esa es la manera en la que Caro me estaba enseñando en aquel momento, que a veces yo no cuelo las canastas cuando vengo a hablar con el Padre, pero hay personas que están orando, que me están apoyando, que están haciendo que esas canastas se redirijan y el Padre tenga misericordia y me hable de otra manera y tenga la paciencia de poder volver a escucharme y enseñarme a hablar con Él. Y enseñarme a hablar con Él no solamente pidiéndole, pero también de manera eficaz. Y lo que vemos en este verso y lo que vemos en este pasaje es cómo Jesús, pudiendo haber ido a hablar con el Padre solo, pudiendo haber ido a encontrarse con el Padre solo, dice que Él fue con sus discípulos. Me llama la atención cómo lo hace en comunidad. Dice en Mateo 26, precisamente el Mateo 26, verso 36, dice, entonces llegó Jesús con ellos. Jesús no estaba solo. Jesús fue con sus discípulos y dice que fue a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo voy y oro. Entre tanto yo voy y hablo con el Padre. Jesús, antes del momento culminante, de su momento más culminante en la tierra, dice que decidió ir a orar, ir a hablar con el Padre, ir a encontrarse con el Padre. Antes de ir a la cruz cargando todos nuestros pecados y nuestras faltas, Él decidió ir a hablar con el Padre, pero no fue solo. Él podía haberle dicho a los discípulos, oye, ¿sabes qué? Ustedes no van a poder hacer nada por mí. Ustedes no necesitan ir conmigo, quédense aquí. Ya de aquí para adelante, yo los vengo a ver dentro de una semana. Yo los vengo a ver dentro de 3 días, yo los vengo a ver después. Ya ustedes no pueden hacer nada por mí. Jesús podía haberlo hecho. ¿Cuántas veces no hacemos eso con nuestros hijos? ¿Cuántas veces no hacemos eso con las personas que amamos? Le decimos, ya no necesito tu ayuda, tu oración o tu fuerza o las decisiones que tú vas a tomar no me van a poder ayudar a mí. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, justo antes de padecer, dice que tomó a sus discípulos y fue con ellos a este lugar que se llama Getsemaní. Fue a hablar con el Padre y no los dejó solos. Fue a hablar con el Padre en comunidad y les permitió a los discípulos ver su humanidad, ver la parte humana de Dios, recibiendo todo el castigo, recibiendo todo el peso de la humanidad sobre Él. Él permitió que ciertos discípulos, que ciertas personas oraran, velaran con Él. La palabra Getsemaní, ¿qué es lo que significa? Significa prensa de aceite, lugar donde se prensan las aceitunas. En este lugar donde Jesús estaba era un campo de olivos. Y dice que existían unas piedras que apretaban, presionaban las aceitunas para que saliera el aceite. Para que este aceite pudiera llegar a las casas y pudiera cumplir su función, necesitaba ser presionado, necesitaba ser apretado, escarchado, molido, para que pudiera salir de ese aceite. Eso me llama la atención, cómo hay una relación estrecha entre presión y aceite. Cómo hay una relación estrecha entre presión y producción. Y viendo al Hijo de Dios ir a ese lugar que se llama Getsemaní, simplemente a ser presionado, a ser triturado, a ser escarchado, a sentir el peso del pecado de toda la humanidad. Y no solamente a producir muerte, pero también a producir salvación. En ese momento Jesús estaba prensando su vida, estaba siendo prensado como mismo se prensan las aceitunas para producir salvación. Y no lo hizo solo, fue en comunidad. Jesús solamente Él podía ir a la cruz, pero antes de ir a la cruz, Él peleó su batalla.
su batalla en oración. Y no la peleó sola, la peleó con sus discípulos. Yo sé que tú quieres colar todas las pelotas, como te decía. Yo sé que tú quieres hacer todas las cosas bien en tu matrimonio, en tu casa, en tu trabajo. Yo sé que tú quieres que todo te salga bien. Pero para que todo te salga bien, tú sientes esa presión, tú sientes ese desafío, tú sientes esa carga. Y muchas veces lo que venimos delante de Dios a decirle, Señor, quita esta carga, quita esta presión. Pero quizás esta presión es la que está permitiendo que se produzca algo en ti que no se produciría si no estuvieras ahí en tu Getsemaní, como Jesús estuvo. Quizás esa presión es la que está permitiendo que tú vayas y digas, Señor, yo te necesito. Por favor, pasa de mí esta copa. Yo no puedo sin ti. Pero que no se me haga mi voluntad, sino la tuya. Es en medio de esos desafíos, de esos problemas, de esas decisiones difíciles, de esos fracasos, que tú y yo podemos producir algo. Es que tú y yo podemos sacar algo dentro de nosotros que no lo sacaríamos si todo estuviera a nuestro favor o si todo estuviera yendo como nosotros pensamos que debemos ir. Lejos de acabar con nuestro propósito, esa presión en nosotros va a producir algo que Dios quiere que se produzca y va a desarrollar en nosotros la mejor versión que podemos tener. Es bajo esa presión. Y Jesús nos enseña que ese es un buen momento para hablar con Dios. Bajo presión, en un desafío. No es tiempo para aislarte, no es tiempo para no buscar tu comunidad, no es tiempo para decir esta gente no me entiende, no es tiempo para decir no tengo familia, nadie puede hacer nada por mí, quédense por allá, yo voy a pelear solo, yo voy a llorar solo, yo voy a hacerlo todo solo. No, ese es un buen tiempo para hablar con el Padre, pero ese es un buen tiempo para llevar tu familia, para llevar tu comunidad, para dejarles saber, voy a pelear, pero yo quiero entender y quiero pedirles que me apoyen, que estén conmigo. No quiero ir ahí solo. Aunque yo tenga que enfrentarme solo al desafío, yo quiero creer y yo quiero pensar que no estoy solo, que ustedes están conmigo. Yo sé que todo es tiempo de orar. Todo tiempo es tiempo para poder celebrar y hacer fiesta, pero específicamente cuando tú tienes que hacer algo que implica dolor, que implica sacrificio, que implica muerte, es necesario que entiendas que tú no estás solo, que estás con Cristo, que puedas hablar con Él, que Dios está contigo y eres parte de una comunidad que puede acompañarte, quizás no físicamente, pero puede acompañarte en el Espíritu, puede acompañarte en oración. Porque eres parte de una comunidad de oración. Porque el reino de Dios no se vive solo, pero el reino de Dios tampoco se ora solo. El reino de Dios se vive en comunidad y el reino de Dios también, en el reino de Dios se ora en comunidad. Hay veces que no tienes palabras que decir, pero hay gente que puede decir las palabras que tú no puedes decir. Hay gente que ni de tu corazón sale ni una emoción porque ya está frisado, pero hay gente que puede derramar su corazón por ti delante del Padre. Y el solo hecho de poder sentir que hay alguien que está peleando contigo, que está batallando contigo, que está orando por ti, te da la inspiración, la motivación y la fuerza para no rendirte. Para creer que Getsemaní no es para siempre. Que esa presión no va a acabar contigo, que esa presión lo que va a provocar en ti es tu mejor versión, es lo que Dios quiere que salga de ti. Quizás salen cosas malas, pero también van a salir cosas buenas y lo mejor es lo que crea en ti. Y lo que veía en este mensaje es qué es lo que hace, qué podemos hacer nosotros como una comunidad de oración. ¿Qué hace una comunidad de oración? Aparte de orar. Y lo primero que veía es que una comunidad de oración vela. Velamos para que otros puedan hablar con el Padre. Velamos en una comunidad de oración, estamos velando para que la gente pueda acercarse a Jesús, para que pueda ir a hablar con el Padre, para que pueda ir a tener un encuentro con el Padre. Nosotros velamos los unos por los otros. No solo nos acompañamos y no solo pertenecemos a una comunidad que nos acompaña a orar, sino que estamos velando para que la gente pueda tener un encuentro con Dios, para que la gente pueda hablar con Dios, para que no sean engañados, para que no reciban la mentira del diablo, para ayudarlos a ellos a buscar y encontrar la verdad del Padre.
Nosotros velamos por estas personas y Jesús le está diciendo en Mateo 36, verso 37, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí. ¿Y qué les dijo? Velad. Pero no les digo velad solos. No les digo velad por allá y yo por aquí. Velad que yo voy a velar mañana. Le digo, velad conmigo. Les digo, velad conmigo. Les digo, necesitamos estar atentos, necesitamos estar al tanto. Yendo un poco más adelante, Jesús se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase esta situación, pase este desafío, pase esta prueba. Si es posible, pase de mí esta copa de la ira que va a ser derramada sobre mi vida. La copa de la ira que iba a ser derramada sobre toda la humanidad. Yo te pido, Dios, Padre, que pase esta copa de mí, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Que no sea como yo deseo, sino como tú deseas. Dice que Jesús comenzó a entristecerse en gran manera, a angustiarse en gran manera. Jesús estaba a punto de tomar la decisión que nadie había tomado en toda la humanidad, la decisión de obedecer por toda nuestra desobediencia, por todas nuestras malas decisiones, por todos nuestros errores. Jesús estaba tomando una decisión que solamente Él había tomado hasta el momento. Y tomó a 3 de sus discípulos y les dijo, vengan, vamos, velemos, velad conmigo. Dentro de una comunidad de oración, nosotros velamos los unos por los otros. Dice que había 8 discípulos que se quedaron a la puerta del jardín de Getsemaní. Pero Jesús tomó 3 de ellos para ir un poco más adentro, para que pudieran ver la angustia, para que pudieran ver el sufrimiento, para que pudieran ver la tristeza tan grande que tenía Jesús. Y lo que me enseña esto es que muchas personas en nuestra comunidad, o todas las personas en nuestra comunidad, no van a tener la capacidad de vernos sufrir en medio de un desafío. Ellos pueden orar desde su posición, pero nosotros no tenemos que enseñarle el dolor a todo el mundo. Hay personas que van a poder tener la oportunidad y a esas personas es la que vamos a permitirles poder ver un poco más de lo que nosotros estamos padeciendo, un poco más de nuestros sufrimientos reales, un poco más de nuestra vulnerabilidad. Porque no queremos que ellos vean tanta vulnerabilidad para que su fe decrezca, sino que puedan ver que nuestra fortaleza está en el Padre. Que aun cuando nosotros somos vulnerables, nosotros confiamos, hablamos y buscamos al Padre. Pudieron ver estos 3 la vulnerabilidad humana de Jesús, enseñándole a los otros discípulos que no todo el mundo procesa el dolor de la misma manera. Hay personas que les hace daño ver que los cristianos están sufriendo, que los cristianos están batallando, que los cristianos están peleando. Pero hay otros que sí están dispuestos a pelear contigo, velar contigo, buscarte a ti. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús escogió 3 nada más? Porque velar no simplemente significa, yo voy a estar velando a ver si Jesús hace lo que tiene que hacer. Yo voy a estar velando a ver si Jesús de verdad obedece. Yo voy a estar velando a ver si de verdad Jesús dice que hace lo que dice que Él iba a hacer. Velar es mucho más que eso. Nosotros como cristianos, como comunidad de oración, no velamos para que los otros hagan lo que nosotros queremos que ellos hagan o lo que Dios quiere que ellos hagan. Nosotros velamos para que cuando ellos se caen, nosotros podemos levantarlos. Para que cuando ellos se duermen, nosotros podamos ir y despertarlos. Para que cuando ellos no están atendiendo a lo que deben atender, nosotros poder decir, hey, este es tiempo de pelear, este es tiempo de luchar, este es tiempo de buscar a Dios, este es tiempo de confiar en Dios. Por eso es que nosotros velamos. Porque hay personas que están viviendo en el mundo y están enfrentando batallas y no se dan cuenta que es el enemigo tratando de robar la bendición de Dios, tratando de robar el propósito. Y esa bendición y ese propósito no se pelea con fuerza, con títulos, con logros, con éxito. Esa pelea se lucha primero delante del Padre, poniendo tu vida delante de Dios. Y podemos despertar a estas personas, ayudar a estas personas para velar con ellos, que ellos estén peleando la buena batalla. Porque así es como nosotros peleamos nuestras batallas. Nuestras batallas no las peleamos con la gente. La gente tiene sus propias batallas. Nuestras batallas las peleamos delante del Padre. Y eso es lo que Jesús le estaba enseñando a los discípulos.
Todos necesitamos personas que velen cuando nosotros estamos pasando por un Getsemaní. Todos necesitamos personas que estén velando y diciéndonos, vas por ahí, estás bien, estoy velando contigo, no estás solo, Dios está contigo. Y es Jesús, siendo Dios, nos está enseñando que necesitamos esta comunidad que vela con nosotros. Él tenía su comunidad en ese momento, pero tú tienes tu comunidad en Domus, o al menos parte de ella. Tienes otras personas que pueden velar por ti, pero aquí te podemos decir, hay gente que está dispuesta a velar contigo. Hay gente que está dispuesta a ir a Getsemaní contigo. No vamos a ir a la cruz contigo porque esa es tu responsabilidad. Cada uno toma su cruz y sigue a Jesús, pero vamos a velar contigo. Y lo segundo que veo en este verso es que no solamente velamos, pero también oramos para que nuestra comunidad se fortalezca. No solamente velamos para que la gente busque a Dios, sino que nosotros también oramos. Porque no es que esa persona está orando para fortalecerse y yo me quedo débil como yo estoy. Y yo solamente vigilo, yo solamente ayudo, yo solamente estoy al tanto. Yo velo y oro por esa persona. Una vez leí un libro sobre liderazgo que hablaba acerca del fortalecimiento de un equipo. Y dice que el equipo no es tan fuerte como la persona más fuerte del equipo, sino que es tan débil como la persona más débil del equipo. Hay gente que piensa que porque tienen mucho talento van a ganar los campeonatos. No, si tiene 2 o 3 que no tienen tanto talento, van a perder. Porque se trata de un juego en comunidad, que se trata de un juego en equipo. Eso me recordaba que en el reino de Dios se vive en comunidad. Y nosotros no somos tan fuertes como la persona más fuerte. Todo el mundo quisiera ser tan fuerte como Jesús. Pero la verdad es que en nuestro equipo no somos tan fuertes como la persona más fuerte, sino que somos tan débiles como la persona más débil. Y si yo soy débil dentro de mi equipo, eso puede ser una debilidad en todo el equipo, no solamente en mi vida. Si yo me caigo, me tropiezo, no solamente estoy cayendo yo, tropezando yo, estoy haciendo caer y tropezar a mi equipo, a mi comunidad también. Y Jesús dice en Mateo 26, ya el verso 40, dice que vino a sus discípulos después que lo había dejado velando allí. Y que cuando llegó los halló durmiendo. Y no le dijo a los otros 2, le dijo a Pedro, le dijo al mayor, le dijo al más responsable, le dijo a Pedro que le había dicho a él, si tú tienes que morir, yo voy a morir contigo. Si yo no te dejo a ningún lugar, le acababa de decir eso a Pedro. Y le dijo a Pedro, Pedro, ni una hora. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y ahora no le dijo velad, ahora le dijo velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tú sabes lo que es que esos discípulos estando con Jesús ahí se durmieran. Tú sabes lo que es que esos discípulos Yo no puedo creer que haya personas que puedan pensar así. Nosotros muchas veces sin estar en Getsemaní vamos a hablar con Dios y se nos olvida hablar con Dios en todo el día. Muchas veces no tenemos ni siquiera que estar dormidos para dejar de hablar con Dios. Simplemente empezamos a orar y nos lleva un mensaje y leemos el mensaje y lo respondemos y después nos acordamos que teníamos que cancelar una suscripción que al otro día se vence, que nos las van a cobrar y vamos a otra parte del teléfono y cuando vemos pasó una hora. Y ni una hora íbamos a hablar con el Padre. No por una hora, por 5 minutos, pero pasó una hora y todavía estamos delante de la pantalla. Entonces nosotros no somos tan diferentes a Pedro, ni a Jacobo, ni a Juan. Nosotros necesitamos pelear como ellos pelearon. Y Jesús le dijo, yo sé que es difícil velar por una hora en esta situación. Yo sé que están dormidos. Yo sé que hay muchas comodidades. Yo sé que hay muchas cosas que pueden aglomerarse en tu mente y que pueden hacerte no velar. Pero para eso hay una solución. No quiero solamente que estén atentos y que velen. Quiero que velen y quiero que oren. Porque la disposición no le gana a la tentación, pero la oración sí. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La debilidad de la carne le gana a la disposición del espíritu. Pero cuando el espíritu ora, entonces la tentación tiene que ceder.
Y no es que tú y yo oramos para que la tentación se vaya, sino que tú y yo oramos para que la tentación no se le quite el poder, no se le quite la fuerza, sino para nosotros tener autoridad y tener más fuerza que esa tentación. Cuando tú y yo velamos, no solamente le estamos diciendo al Padre, quítame este problema, esta tentación, este desafío, esto no puedo más con esto. Se le estamos diciendo, Señor, yo quiero toda la fortaleza necesaria, porque yo no puedo quitar mis deseos, pero sí puedo dominar mis deseos. Y ahí es donde quería estar, quería llegar. Cuando tú y yo oramos, no oramos solamente para que Dios nos dé cosas. Nosotros oramos para estar con el Padre. Y cuando tú estás con el Padre, te pareces más al Padre porque empiezas a conocer más al Padre. Y sabes que cuando tú te empiezas a parecer más al Padre, te empiezas a parecer a uno que fue tentado en todo y no cayó en ninguna tentación y no conoció pecado. Y cuando tú te empiezas a parecer a Él, te empiezas a recordar que ese mismo dejó un espíritu, que con su espíritu dijo que todas las cosas te iba a dar, juntamente con Él todas las cosas, pero el único dominio, el único control que te dio fue el dominio propio. No fue el dominio ni el control de tu esposa, no fue el dominio ni el control de tu casa, no fue el dominio ni el control de tu trabajo, no fue el dominio ni el control de los jefes, no fue el dominio ni el control del mundo. El único dominio que te dio fue el dominio propio. Dominio para vencer tu deseo, dominio para vencer tu tentación, dominio para vencer lo que te hace caer, dominio para vencer todo lo que puede separarte del propósito y la voluntad de Dios. Y eso se alcanza en oración, conversando con el Padre, hablando con Dios. Cuando vivimos en comunidad, nosotros valoramos la vida de nuestros hermanos y entendemos que no estamos solos. Entendemos que la oración de ellos puede fortalecer la comunidad, pero si yo no oro, si yo no busco de Dios, si yo no me fortalezco, es como querer correr una maratón con los tobillos débiles. Yo he hecho fuerza, yo estoy fuerte, tengo unos bíceps geniales, mentalmente yo estoy preparado, pero si mis tobillos están débiles, cuando yo camino 3 millas, 4 millas, no puedo seguir. Es necesario que cada parte de tu cuerpo esté fortalecida en oración, que esté fortalecida físicamente para llegar a ganar esa maratón. De la misma manera, tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Para que se cumpla el propósito de Él en su iglesia, en su comunidad, no podemos tener tobillos débiles. No podemos tener tobillos que se dejan llevar por la tentación, porque la verdad es que estamos trabajando por acá algunos y otros están caminando por allá. Por eso es que Jesús dice, cuando veas tobillos débiles, cuando veas gente que no puede orar, cuando veas gente que no puede ceder, que le cuesta vencer la tentación, simplemente dile, velen y oren. Velen y oren para que fortalezcan a su equipo. Porque nuestra fortaleza es la fortaleza de la comunidad de Dios. Cuando el diablo trata de vencerme, cuando el diablo él va a buscar cuál es el punto más débil en mi hogar. Y quizás el punto más débil puede ser mis hijas. Quizás el punto más débil puede ser mi esposa. O quizás el punto más débil puedo ser yo, porque cedo a tentaciones que ni siquiera ellas conocen. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que ocupar su lugar dentro de la comunidad y pelear sus batallas, cada uno velando no solamente, pero también en oración. Jesús sabía que una semana después, que unos días después vendría resurrección. Pero antes de eso, vendría traición, vendría cruz, vendría muerte, vendría dolor, vendría sufrimiento. Y Él dijo, no, yo sé lo que viene después. Pero hay un camino, hay un proceso. Tú y yo vamos a celebrar el domingo que viene la resurrección de Jesús. Pero tú no sabes lo que puede venir a tu vida mañana, lunes o pasado martes. Tú no sabes lo que va a pasar desde el lunes hasta el sábado. Y lo único que te puede decir es no, espera con esperanza o espera con fe que el domingo vamos a celebrar resurrección. No, yo te digo desde el lunes hasta el sábado, vela y ora. Busca al Señor, está delante de Él, fortalécete con Él para que en todo este tiempo, cuando el enemigo, cuando los desafíos, cuando las tentaciones lleguen, tú puedas vencerla y puedas llegar a ese domingo y celebrar la resurrección de Cristo conmigo. Amén. Es tiempo de velar y es tiempo de orar, porque somos parte de una comunidad que ora. Los desafíos no solo revelan quién está contigo en medio de ellos. Los desafíos revelan quién ora contigo. Amén.
Y las personas que oran contigo son personas sagradas en tu vida. Hay gente que quiere ir contigo donde sea. Ellos van a enfrentarse como Pedro. Yo voy a la cruz pero no puedo orar ni una hora. Tú y yo tenemos que entender que lo más importante en nuestra vida no es que la gente quiera ir con nosotros y que nos apoye a hacer lo que nosotros estamos llamados a hacer. La gente más importante en nuestra vida, en nuestro equipo, en nuestra comunidad son la gente que están dispuestas a orar al menos un tiempo con nosotros y por nosotros. Y por último quiero decirte, no solamente velamos y oramos, pero velamos y oramos porque confiamos en la respuesta del Padre. No solamente somos parte de una comunidad de oración que vela y que ora, sino que velamos y oramos y confiamos. Tenemos esperanza y confianza en la respuesta del Padre. Cuando tú y yo oramos, no lo hacemos para que Dios haga lo que nosotros queremos, sino para saber qué es lo que quiere que nosotros hagamos y hacerlo. Cuando tú y yo oramos, sucede una cosa. O Dios hace lo que nosotros queremos, o nosotros hacemos lo que Dios quiere. ¿Cierto? O coincide. Pero sucede una cosa. O hacemos lo que nosotros queremos con Él, o hacemos lo que Él quiere y nosotros no lo hacemos, o hacemos lo que nosotros queremos y no lo que Él quiere. Una cosa sucede. Y solo cuando tú confías realmente en una persona, tú puedes hacer lo que esa persona te está diciendo, aunque sea arriesgando tu vida. Solamente cuando tú llegas a confiar en esa persona, tú vas a tomar las palabras y la respuesta y la acción que esa persona te está diciendo que hagas, aunque sea arriesgada. Y cuando vemos el verso 44 del capítulo 26, dice, y dejándolos Jesús, dice que no los despertó. Los vio durmiendo de nuevo y no los despertó. Se fue de nuevo y oró por tercera vez. Se fue de nuevo y oró por tercera vez, no con nuevas palabras, dice, diciendo las mismas palabras. Si la primera vez él fue una hora, me imagino que la segunda vez también fue otra hora y la tercera vez me imagino que iba a estar otra hora más. A lo mejor la primera vez fue una hora y la otra vez son 5 minutos, pero lo que estoy seguro es que él fue más de una hora a conversar con el Padre. Y en más de una hora dice que volvió a decir las mismas palabras. Le volvió a decir lo mismo al Padre, fue consistente. Entonces dice que vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya. Ya estaban durmiendo, pero les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos. Justo cuando le dice descansen, le dice levantaos. Vamos, ved. Ya viene. Se acerca el que me entrega. Jesús oró por tercera vez diciendo las mismas palabras y ahora mismo pudiera hablarte acerca de la consistencia en la oración. Porque la consistencia en la oración no significa que tú vas a pedirle tanto como el mismo Jesús dijo. Tú pide y pide y pide y cansa a Dios como mismo cansó a aquella mujer al juez para que le diera la respuesta y el juez siendo hombre se cansó. No, tú y yo no estamos para cansar a Dios. Pero el objetivo de Jesús diciéndole eso a los discípulos es para que nosotros no nos cansáramos. Para que nosotros no nos agotáramos. Para que nosotros no nos rindiéramos. Aún pensando en nuestra mente que vamos a cansar o agotar a Dios, que no nos rindiéramos de venir una y otra vez diciendo las mismas palabras. Porque las mismas palabras no es lo que va a cambiar que Dios cambie la idea y el propósito que tiene con nosotros, pero las mismas palabras nos van a hacer recordar que Dios te ha escogido, que Dios te ha señalado para ser ese padre de familia, para ser ese esposo, para ser esa esposa de ese matrimonio, para ser ese padre, esa madre, para estar en ese trabajo, para estar en esa familia. Te va a recordar que tú tienes lo que tú necesitas en esa oración, en esa consistencia. Pero lo que más me llama la atención no es la consistencia de Jesús ahí. Lo que más me llama la atención, algo interesante de este pasaje, es que vemos durante toda la Biblia que muchas personas hablaron con Dios y Dios les respondió. Sí, Moisés hablaba con Dios y Dios le decía, no, ve por aquí y haz esto. Abraham hablaba con Dios y Dios le decía, oye, no, ve, deja tu tierra, tu parentela y ve y haz esto. Sí, Dios le daba la respuesta.
David hablaba con Dios y Dios le hablaba. Isaías, Dios le hablaba. Había muchas personas y hay muchas personas durante toda la palabra. Josué habló con Dios, le preguntó a Dios y Dios le dio la respuesta. Pero aparentemente cuando leo este mensaje luce como que Jesús simplemente fue a hablar con Dios, pero el Padre no le respondió para atrás. De ninguna manera dice ahí, y Dios le dijo, hijo, no, esta copa tómatela, tú sabes, yo voy a estar contigo, y le dio ánimo. No. Él dejó el ánimo para los discípulos. Él dejó el ánimo para la comunidad. Dios aparentemente no le respondió a su hijo en este mensaje. En este mensaje, en este pasaje, no se ve que Dios le habló a Jesús. Y lo lindo de esto es que justo después que Jesús le dice a sus discípulos, descansad, ha llegado la hora, el Hijo del Hombre ya va a ser entregado en manos de los pecadores. Justo cuando le dice descansad, le dice, levantaos, vamos, ved. Levantaos, vamos, ved. Descansad, ya está hecho. Ya el Padre me respondió. Ya la copa viene. Ya llega el momento. Y muchas veces nosotros estamos esperando que Dios nos quite, nos lleve, nos pase la copa. Y cuando llega la copa decimos, ay Dios, tú no me respondiste, tú no estás conmigo, tú no me has dicho ni una palabra. No, la palabra es la acción del Padre dejándote saber que tú estás enteramente preparado para toda buena obra que viene a ti, incluso en los momentos más desafiantes, incluso en los momentos más peligrosos. ¿Qué yo le diría a una persona que quiere confiar en Dios o quiere confiar más en Dios? ¿Qué le diríamos a una persona que quiere confiar en Dios en medio de sus desafíos, en medio de sus tentaciones? Una vez aprendí que la confianza no es algo que la gente tiene que ganarse. La confianza es algo que se da. Y lo que se ganan las personas es tu desconfianza, es la desconfianza. Créeme, Dios no se va a ganar tu desconfianza. Tú puedes confiar en Él. Incluso en los momentos más difíciles. Lo que le diría a una persona que quiere confiar en Dios o que quiere confiar más en Dios es que practique la confianza. La confianza se practica. De la misma manera que el Padre Jesús dijo, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. De esa misma manera yo te invito a que tú empieces a confiar en Dios cosas pequeñas. Y cuando tú practicas confiar en Dios en cosas pequeñas, te vas a ir dando cuenta que Dios no falla ni en las cosas pequeñas, ni en las cosas medianas, ni en las cosas grandes. Nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios tiene toda autoridad, todo poder, todo control. Nuestro Dios va a hacer que ni la cruz, ni el sepulcro, ni los demonios, ni los ángeles, ni nada pueda vencerte, porque ya Él te ha dado la victoria. Y lo único que quiere es que tú puedas vencer toda tentación, que puedas vencer toda debilidad y que puedas ir delante de Él y que puedas confiar en Él. Tú y yo no estamos esperando cuando oramos que Dios abra el cielo y diga, esta es mi hija amado o mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Nosotros esperamos y decimos, Señor, si es tu voluntad, yo voy a encontrarme, yo voy a enfrentarme, yo voy a ir a hacer lo que tú me llames en cualquier situación que venga a mí. Yo voy a negarme a mí mismo y yo voy a tomar mi cruz y yo voy a seguirte a ti. Yo voy a morir día a día a mi deseo para seguirte a ti. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo sé que es arriesgado, yo sé que es doloroso, que hay temporadas que tú piensas que te vas a quedar ahí, que tú piensas que todo lo vas a perder. Hay temporadas largas, hay temporadas pequeñas, pero déjame decirte, incluso en esas temporadas, tú puedes confiar en la respuesta de Dios. Aunque parezca una locura, aunque parezca una perdición, aunque parezca que todo va a acabar con esto y que ya Dios te va a llevar y que ya Dios va a quitar todo de ti y que todo se va a acabar, aún hay esperanza si tú pones tu confianza en Él. Él no te va a fallar. No te va a fallar. ¿Sabes por qué? Porque la historia de la humanidad se decidió en dos jardines. En un jardín al principio un hombre fue desobediente.
Pero en el segundo jardín hubo un hombre que tomó la fortaleza, que tomó la esperanza y la puso en el Padre y dijo, aunque no me guste la copa, aunque no me sienta bien, aunque sea dolorosa, yo por esta vía voy a alcanzar lo que nadie ha podido alcanzar, y lo hizo por ti y por mí. Lo hizo para que tú y yo pudiéramos delante del Padre estar y tener un camino hacia Él. Él es quien abrió ese camino. Gracias a la desobediencia de uno estuvimos destituidos de su gloria, pero gracias a la obediencia de Él tenemos vida y vida eterna. Y no solamente te dijo tienes vida eterna, te dijo tienes una comunidad, te estoy dando una casa, una familia. No estás solo. Y quizás tú dices, no, pero es que mi comunidad no me entiende, mi comunidad, ¿cómo va a orar por mí? Yo no puedo decirle estas cosas tan profundas. Aún así, Él merece que confiemos en Él. ¿Sabes por qué? Porque Él no nos está mandando a velar y a orar solos y a confiar en la respuesta del Padre solos. Justo antes de estos capítulos, Jesús le dice a Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte. Y Jesús le dijo, no, es que yo preparé un cerco, No, Jesús le dijo, pero yo pedí por ti, yo oré por ti, yo intercedí por ti. Aún cuando tú piensas que tu comunidad te ha dejado solo, aún cuando tú piensas que tu comunidad se ha dormido, aún cuando tú piensas que nadie está contigo en Getsemaní, hay uno que está a la diestra del Padre, que intercede por ti, que pelea por ti, que te cuida en las buenas, en las malas, en las medianas, que no te deja ni te desampara. Él está ahí, Él es fiel. Tú y yo no tenemos que vivir pensando que no tenemos una comunidad, porque aún hasta el dueño, el rey y señor de nuestra comunidad está velando, está orando y está intercediendo por ti, por los tuyos, por tu casa, tu familia, tu hogar, tu provisión. Tú no estás solo, porque tú perteneces a una comunidad donde el Dios, el Rey del universo, el Rey de la creación, está orando por ti. Tú no perteneces a una comunidad porque tenemos una comunidad que ora y un equipo de intercesión, sino porque el Rey de Reyes, lo único que dice que está haciendo a la diestra del Padre es orando e intercediendo por ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Los discípulos veían a Jesús orando. Y tú y yo lo vemos intercediendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dormir? ¿Vamos a deleitarnos? ¿O vamos a interceder como Él? ¿O vamos a crear un cerco? ¿Vamos a crear esperanza? ¿O vamos a hacer lo que Él también está haciendo? Quiero invitarte a cerrar los ojos por un momento. Y quizás no has tenido tiempo todavía en esta mañana de conversar con el Padre lo suficiente. De decirle, Señor, no sé cómo llegué hasta aquí. No sé cómo has hecho para que yo no caiga en esta tentación. No sé cómo me has librado de más problemas. Y yo peleando con todos estos desafíos y a cada rato meto la pata. Pero quiero darte la oportunidad de que en este momento podamos juntos cerrar nuestros ojos y decirle, Señor, en mi Getsemaní, yo reconozco que tengo un Señor y un Salvador, que dio su vida por mí y que no me dejó solo. Yo quiero renovar un pacto de oración, de comunicación, de relación contigo. Quiero presentarme delante del Padre a través de tu nombre. Y que todo lo que yo pida en tu nombre, como dice tu palabra, yo pueda recibirlo. Y que cada respuesta sea aceptada en mi espíritu. Todo temor, toda inseguridad para no hacer tu voluntad en este momento queda rechazada. Toda tentación, ahora mismo, yo declaro que no tiene poder ni autoridad sobre mí. Yo venzo toda tentación en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias.